Vamos a ver ahora la siguiente curva de las cónicas, que corresponde a la hipérbola. Bueno, la hipérbola, a ver si me deja compartir pantalla, un segundo. La hipérbola es la tercera curva de las cónicas que vamos a ver, que se logra a través de un corte en un cono, ¿sí? Un corte vertical. Si ustedes toman un cono tipo bonete así de cumpleaños y hacen un corte, van a obtener esas curvas. Son muy similares a lo que era a ver un segundito, acá. Bueno, ahí la ven. Sí, profe. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces, esto es similar a lo que eran, ¿se acuerdan ¿cómo es? La función racional que tenían dos ramas, ¿sí? Tenían dos ramas, y estas ramas estaban por encima y a los laterales de unas asíntotas, ¿sí? Estas asíntotas decíamos que eran asíntota horizontal, asíntota vertical. Bueno, en este caso, las ramas de la hipérbola es como que también tienen unas asíntotas, pero estas asíntotas van a ser unas asíntotas oblicuas, ¿sí? Después vamos a ver que incluso hay ecuaciones y demás para estas asíntotas. Con respecto a, bueno, esto tiene algunos elementos que son similares a los de la elipse, ¿sí? Por ejemplo, los focos se observan ahí en la fotocopia que les estoy compartiendo, tienen dos focos, ¿no? Un foco con las coordenadas C y 0, porque esta justamente es una hipérbola que tiene, cuyo eje, ¿cómo es? Eje real o principal está sobre el eje X, ¿no? Fíjense que también está centrada en el 0, 0, o sea que el centro de esta hipérbola va a ser el 0, 0. Entonces decíamos que, bueno, los focos acá están representados como F y F', ¿no? Son puntos fijos donde la diferencia de la distancia entre ellos a cualquier punto de la hipérbola, cualquiera de las ramas sea, es la misma. Vieron que hay ahí como representado sobre la rama derecha un punto que dice P de XY, ¿sí? Y hay unas distancias a los focos donde me queda representado, pareciera como un triángulo, ¿no? ¿Lo ven eso? Sí. Bueno, el sentido de la hipérbola es ¿no? Que es un lugar geométrico en donde los puntos que pertenecen a cualquiera de esas dos ramas, ¿sí? La diferencia se refiere a la resta, ¿no? Si yo resto esta distancia que hay desde el punto P de XY al foco prima, por ejemplo, a eso le resto la distancia que hay desde el punto P Profe, de XY. Sí, profe, los sí, chicos no saben qué es F'. Sí, F prima. lo habíamos visto. F' es como llamar, es como nombrar foco 1 y 2, en vez de nombrar foco 1 y 2, a veces en matemática se utiliza como un acento, es como una comilla, ¿sí? Cuando hablo de F' me estoy refiriendo, fíjense a la F que está a la izquierda, que tiene como si fuera una comilla al lado, ¿lo alcanzan a ver? Ven que en este caso el foco, la F que está a la izquierda, dice F y tiene como una comilla ahí, al lado, Sí. como si fuera un acento. Bueno, eso en matemática se lee F', ¿sí? F'. No tiene que ver nada con el parentesco de la otra F, ¿no? Se le dice así, ¿sí? Yo podría haber puesto F1 y F2 también. Es una forma de nombrar a algo que quiero representar, nada más que eso. ¿Está bien?
¿Se entiende ahora? ¿Se entendió? Sí, Bueno, sí, profe. perfecto. Sí, Entonces, les decía que la diferencia, o sea, la resta entre estas distancias, me estoy refiriendo a las distancias desde el punto XY que está en la rama derecha de la hipérbola, al foco prima, por así decirlo, o foco 1, como quieran, menos la distancia que hay del punto XY al foco 2 o al foco, eso siempre me va a dar un valor constante, cualquiera sea de los puntos. Esa es la definición de una hipérbola, ¿sí? Esto igual, así es como que en el aire, es más que nada para que tengan una idea más que nada, ¿sí? Igual, esta fotocopia, cuando le suba la actividad la semana que viene, se las voy a subir, ya la tengo armada todo, pero como siempre, primero se la mandamos al cole y después el colegio se las manda a ustedes y después de eso nosotros nos encargamos de subir la actividad a los classroom. Va a ir esta fotocopia donde explica todo esto y está en la fotocopia para que lo puedan volver a ver. ¿Está bien? Entonces, eso con respecto a los focos. Entonces, volvemos a decir, son puntos fijos en los que la diferencia de la distancia entre ellos, esto estoy leyendo, ¿no? Y cualquier punto de la hipérbola es siempre la misma. Bueno, ¿se acuerdan que en la elipse los focos estaban, o sea, la distancia que había del centro al foco siempre era menor que la distancia que había del centro a los vértices, ¿sí? Bueno, en este caso va a ser al revés, ¿sí? En este caso va a ser al revés. La distancia que hay del centro, fíjense en el dibujo, los vértices de esta hipérbola están representados también con la letra A mayúscula y A', ¿sí? Entonces, la distancia que hay del centro a los vértices de la hipérbola es menor, en este caso, que la distancia que hay del centro a los focos, ¿sí? Ahora después vamos a pasar a ver lo que son las ecuaciones. Bien. Otro elemento de la hipérbola es el eje, se lo puede nombrar como eje focal o eje principal, ¿sí? O eje real también, puede aparecer en libros y demás. Es la recta que pasa por los focos, dice, ¿no? O sea que en este caso, si yo tengo que decir dónde está el eje focal o el eje principal de esta hipérbola, yo voy a decir que está sobre el eje X, ¿sí? Sería una recta, acá en el dibujo no dice, en el dibujo ven que dice eje focal a la derecha, bueno, no está representado porque en realidad está sobre el eje X, ¿está bien? Después tienen un eje secundario o imaginario, y ahí dice que es mediatriz del segmento que une los dos focos. Bueno, ¿qué es una mediatriz? La mediatriz es una semirrecta perpendicular a un segmento o a una recta, ¿no? Se le dice, bueno, esto ya es más que geometría, ¿no? No es necesario que lo sepan porque no es del tema que estamos viendo, pero si ustedes se fijan, como es lo que sería el eje Y, donde está la flecha que indica hacia arriba el eje Y, dice eje secundario, ¿no? En realidad es un eje que pasa por el centro de lo que sería la hipérbola, por el origen de coordenadas. Esta hipérbola que está representada en el centro 0, 0, en el origen de coordenadas. Después vamos a verlo mejor con un ejemplo, ¿no? Porque esto así con letras es como que se complica un poquito. Pero bueno. Bueno, el centro es el punto de intersección de los ejes focal y secundario, dice acá, ¿no? Bueno, justamente en este caso, como dijimos que estaba en el 0, 0, está en el origen de coordenadas, el centro. Y siempre va a ser el punto de intersección entre el eje focal y el eje secundario. Bueno. Bueno, después tenemos la semidistancia focal, que era la letra C. ¿Se acuerdan que en la elipse también se representaba con la letra C? Se le llama semidistancia porque es la distancia que va del centro al foco, ¿sí?
En la elipse era más C y menos C. Bueno, acá también va a ser más C y menos C. ¿Está bien? Con la diferencia que ahora los focos van a estar más lejos que los vértices. Ahora después lo vamos a ver en el pizarrón eso. Después tenemos que si la semidistancia focal vale C, que dice que es la mitad de la distancia entre los dos focos, ¿no? O sea que en el medio, ¿qué va a estar? El vértice todavía. Y entonces la distancia focal es la distancia que hay entre un foco y el otro, que sería 2C, 2 por C, ¿sí? Bien, después los vértices son los puntos de la hipérbola que cortan al eje focal, ¿sí? Está representado, vuelvo a repetir, como A y A'. Y ahí están las coordenadas, fíjense en el dibujo, las coordenadas de los vértices son menos A0, es la del vértice A', y la del vértice A sería A positivo 0. Esto de las coordenadas hubo un poquito de inconveniente, ¿no? En lo que fue la actividad elipse. Bueno, quedó bastante claro en la última clase igual. Recuerden que si yo tengo que marcar las coordenadas de algo que está sobre el eje X, la coordenada ahí va a ser la que va a estar en 0, ¿sí? Porque es lo que yo no me muevo ni arriba ni hacia abajo. Por eso digo que está sobre el eje X, ¿sí? Y lo que va a cambiar es la coordenada X. Bueno, en este caso es menos A y A. Esas son las coordenadas de los vértices, ¿sí? Bueno, y después otro elemento dice semieje real, que se representa con la letra A, que es el segmento que va desde el origen hasta cualquiera de los vértices, ¿sí? Esto, al igual que en la elipse, ¿se acuerdan que en la elipse teníamos un eje mayor y un eje menor? La letra A salía del eje mayor y era la distancia que iba desde el centro de la elipse a los vértices. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que ahora los vértices van a estar más cerca del centro que los focos, ¿está bien? Y eso se ve claro ahí en el dibujo. Bueno, estoy moviendo, ustedes van viendo el cambio, ¿no? Yo estoy bajando la hoja ahora. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Semieje imaginario. Bueno, el semieje imaginario, habíamos dicho que, bueno, o eje secundario, ¿no? Que es este que pasa por el centro y es como una especie de espejo para las ramas, ¿no? De la hipérbola. Fíjense que actúa a forma de espejo. Si yo miro una rama, la otra se refleja simétricamente del otro lado. ¿Está bien? O sea que vendría a coincidir con lo que sería el eje Y, este eje secundario o semieje imaginario. Bien. Y este se calcula a través de la fórmula B igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Bueno, pasemos ahora directamente a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos con letras todavía, ¿sí? Algunos ejemplos con letras. Fíjense, acá, bueno, para toda hipérbola, la fórmula que lo va a representar, bueno, esta es una hipérbola cuyo eje focal está sobre el eje X, ¿sí? Estas fórmulas representan a la hipérbola que está a la derecha de las fórmulas, ¿no? Al dibujito que está a la derecha. Entonces, esta es una hipérbola cuyo eje focal está sobre el eje X, ¿sí? Por eso las ramas se abren hacia la izquierda y hacia la derecha. Si estuviese sobre el eje Y, se abrirían hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, no importa. Entonces, para esta hipérbola cuyo eje focal está sobre el eje X, la fórmula de todas, en realidad, las que estén con el eje focal sobre el eje X, va a ser X cuadrado sobre A cuadrado menos ahora Y cuadrado sobre B cuadrado, igual a 1. Esta fórmula es muy similar a la de la elipse. ¿En qué cambia con respecto a la de la elipse? Que el signo que está entre las dos fracciones,
por así decirlo, ¿no? Es ahora un menos, no es un más. ¿Se acuerdan que en la elipse ustedes en la fórmula tenían x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1? ¿Sí? Bueno, en la hipérbola, ahora en vez de un más tienen un menos. O sea que en la fórmula general, la única diferencia sería esa. ¿Está bien? Y después, la distancia focal, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la elipse la fórmula era que c cuadrado era igual a a cuadrado menos b cuadrado? Ahora en la hipérbola, ese menos también cambia por un más. Entonces, la distancia focal se calcula a través de la fórmula c al cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, sí. Perfecto. ¿Vieron que Esperen, una pregunta. Sí, dime. El punto del foco en el gráfico, ¿cuál sería? ¿Desde dónde hasta dónde va un foco? Cualquiera. Bueno, este gráfico es a modo ilustrativo, no están marcados acá en este gráfico los puntos de los focos, ¿no? Es más que Sí. nada para que tengan una idea de cómo se abrirían las ramas. Pero está como incompleto el gráfico en realidad. Pero bueno, la idea era más que nada para que ustedes vean para dónde abren las ramas si tengo el eje focal sobre el eje X, ¿sí? Y que vean que estas líneas punteadas que cruzan como en diagonal a la hipérbola son lo que vamos a llamar las asíntotas oblicuas. ¿Está bien? Las asíntotas oblicuas. Acá no estamos viendo coordenadas. Ahora vamos a pasar a, ¿cómo es? A ver, quizás con un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cuáles son las coordenadas y demás. Si nos queda tiempo, y si no, la clase que viene, ¿sí? Total, todavía no tenemos la actividad ni nada. Ahora les muestro una hipérbola cuyo eje focal ahora está sobre el eje Y, ¿sí? Fíjense que la fórmula, ahora, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que a cuadrado ahora está debajo de I al cuadrado, ¿sí? Y b cuadrado está debajo de la x al cuadrado. Entonces, ¿esto qué significa? Esto era parecido a lo de la elipse, ¿no? A lo del eje mayor y el eje menor. En este caso, bueno, en vez de eje mayor, ¿qué se le llama? La A se le llama eje focal o eje real, ¿sí? Donde ustedes cuando encuentren una fórmula en donde el número más grande de los denominadores está debajo del eje Y, debajo de lo que sería la Y al cuadrado, entonces estoy hablando de una hipérbola cuyo eje focal está sobre el eje Y. ¿Sí? La distancia focal se calcula siempre de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, y miren que la hipérbola ahí, ven que las ramas ahora, cuando el eje focal está sobre el eje Y, se abren hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Bueno, y después la excentricidad, bueno, esto de la excentricidad se va a calcular de igual manera que en la elipse, con la fórmula E igual a C sobre A, o ahora con esta otra fórmula, ¿no? Donde la excentricidad dice que es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado sobre A cuadrado más 1. Recuerden que en la elipse yo también les había dado otra fórmula donde podían encontrar la excentricidad, pero creo que era 1 menos b cuadrado sobre a cuadrado. Ahora en este caso es 1 más b cuadrado sobre a cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada. Pero prácticamente esta fórmula no la usaron, ¿sí? En la actividad. Usaron la otra que era más fácil, ¿sí? Que era c sobre a. ¿Cuál es la diferencia con la elipse? ¿Qué pasa ahora con la excentricidad en la hipérbola? A ver, si el valor de C dijimos que era la semidistancia o distancia que hay del origen de la hipérbola a los focos, y el valor de A es la distancia que hay del origen a los vértices, ¿sí? Y dijimos que en la hipérbola
la distancia que hay del vértice al foco es mayor que la distancia que hay del vértice, del origen a los vértices. Entonces, significa que ahora para una hipérbola la excentricidad siempre va a ser mayor que 1. Vieron que en la elipse habíamos dicho que el valor de la excentricidad era un valor que iba a estar ubicado entre 0 y 1, ¿sí? Bueno, ahora en la hipérbola no, va a ser un valor que siempre va a ser mayor que 1. ¿Está claro eso? Y eso me va a indicar la apertura de las ramas de la hipérbola, ¿sí? Pero bueno, también después lo veremos con algún ejemplo. Entonces, pasando en limpio, a ver, ahora vamos a anotar algunas cuestiones en el pizarrón, ¿sí? Una hipérbola, cuyo, acá vamos a poner, eje focal está sobre el eje X, ¿sí? La ecuación que va a representar esta hipérbola va a ser x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b al cuadrado, y esto va a ser igual a 1, ¿sí? Después, para las hipérbolas cuyo eje focal esté sobre el eje y, ahora la ecuación va a ser y al cuadrado sobre a cuadrado menos x al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿sí? ¿En qué cambió acá una de la otra? En que si el eje focal está sobre el eje X, el valor de a al cuadrado, que sería el número más grande de estos dos, ¿sí? El valor de a al cuadrado va a ser mayor y va a estar debajo de la x. Esto es similar a lo de la elipse, ¿sí? En cambio, si el eje focal está sobre el eje y, ¿sí? Ahora el valor mayor de los números, de los denominadores, que siempre es a, va a estar debajo de la i al cuadrado. ¿Ven la diferencia ahí? Y después, bueno, el tema de la distancia focal y la excentricidad es la misma fórmula, es la misma, indistinto del eje focal, ¿no? O sea, la excentricidad se calcula también como c sobre a. Con la diferencia que ahora en la hipérbola, la excentricidad va a ser un número mayor que 1, ¿sí? Y después, la distancia a los focos, que era c al cuadrado, se va a calcular ahora con la fórmula a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, supongamos, ahora sí hagamos un ejemplo de justamente una elipse cuyo eje focal esté sobre el eje X. Un ejemplo, y ya por ahora dejamos, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Igual vamos a tener que ir viéndolo de a poco, ¿no? Porque, o sea, es parecido a lo de la elipse. No hay mucha diferencia. Hay unas diferencias de símbolos y demás con respecto a las ecuaciones, ¿no? Después la gráfica no tiene nada que ver, pero en sí no van a tener dificultades con esto, ¿eh? Entonces, supongamos que yo tengo esta ecuación. X al cuadrado sobre 16 menos y al cuadrado sobre 9, esto es igual a 1. Hay algo que no dijimos, pero está claro, ¿no? Que esta hipérbola está centrada en el 0, 0, porque después vamos a ver que también tenemos hipérbolas donde está corrido lo que sería el origen, ¿no? ¿Y esto de qué va a depender? La ecuación de una hipérbola, cuyo eje focal
no está en el 0, 0, va a ser, esto es como la elipse, ¿no? X menos K al cuadrado sobre A cuadrado, menos ahora, Y menos H al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. En donde K y H van a ser las coordenadas del centro, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la elipse era así? Bueno, acá es lo mismo, pero ¿qué cambia? El signo del medio, nada más. ¿Está bien? Bueno, esto lo vamos a ver después en la clase que viene. Unas hipérbolas corridas de lo que sería el centro, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con esto, para no ser demasiado lío. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, entonces, esta hipérbola, el eje focal está sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje. Bien, entonces, yo quiero encontrar ahora las coordenadas de los vértices, ¿sí? De los focos. El centro, vamos a decir que va a estar en el 0, 0, por esto que vimos recién, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ahora para encontrar las coordenadas de los vértices y los focos? Bueno, esto recuerden que era el número más grande que estaba debajo de la x al cuadrado, era a al cuadrado. Entonces, a al cuadrado es 16, significa que A significa que A sería más menos 4, ¿no? Más menos 4. Sí, perfecto. Y ahora, para encontrar la coordenada de los vértices, significa que yo me voy a mover 4 a la derecha y 4 a la izquierda del centro, que es 0, 0. ¿Sí? Entonces, eso me va a indicar que el vértice 1 va a estar en el punto 4, 0, y el vértice 2 va a estar en el punto menos 4, 0. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hago para encontrar las coordenadas de los focos? Bueno, primero que tengo que calcular el valor de C. Y para una hipérbola, el valor de C se calcula haciendo A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Entonces, el valor de C va a ser en realidad la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, simplemente reemplazar a cuadrado y b cuadrado por estos valores que tengo acá. Entonces esto me va a quedar que c va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. ¿Está bien? Porque a cuadrado era 16, sería este, y este b al cuadrado sería 9. Bueno. Entonces me queda que c es igual a la raíz cuadrada de 25, o sea que c va a ser igual a más menos 5. Entonces, ahora que yo encontré el valor de c, puedo decir que las coordenadas de los focos desde el centro hacia los laterales van a ser, bueno, foco 1 o foco prima, como quieran llamarlo, menos 5. Vamos a ponerle positivo al primero, porque el vértice 1 positivo, entonces 5, 0. Y el otro foco va a ser menos 5, 0. ¿Lo ven? Bueno, ¿qué pasa con las coordenadas de los focos con respecto a la de los vértices? ¿Ven que está más lejos el foco de lo que serían los vértices? Vamos a anotar acá, por ejemplo, a ver, las coordenadas que encontramos. Foco 1 era 5, 0 y el foco 2 menos 5, 0. Y los vértices, el vértice 1 era 4, 0 y el otro vértice 2, menos 4, 0. Entonces, si yo quiero tener una idea aproximada de lo que va a ser la gráfica de esta, ¿cómo es? De esta hipérbola, vamos a hacer rápidamente el dibujito acá. Los ejes
el eje X, el eje Y, perdón, el eje X acá. Entonces, a ver, voy a hacer las escalas. Bueno, más o menos por ahí anda la cosa. Entonces, primero dijimos que el eje focal estaba sobre el eje X, ¿no? Entonces el eje focal va a ser una línea imaginaria que va a estar sobre el eje X. ¿Está bien? Después, sobre el eje X van a estar las coordenadas de los vértices y las coordenadas de los focos, ¿no? ¿A dónde van a estar? Bueno, marquemos acá. En el 4, 0, dijimos que iba a estar el vértice 1. Y el vértice 2 iba a estar en el punto menos 4, 0. ¿Sí? Por otro lado, el foco 1 iba a estar en el punto, acá, 5, 0. Y el foco 2 iba a estar en el punto menos 5, 0. El foco 2 en el punto menos 5, 0. Entonces, bueno, esto me va a decir que esta elipse que tiene el vértice en el punto 4, 0 va a tener esta forma así. ¿Sí? Elipse no, perdón, hipérbola. Y esta ahora va a tener esta forma así.